Fernando, muy buenos días, amigos de Radio Uno de Tacna, linda y querida Tacna. Fíjate, Fernando, el tema de la frontera peruano-chilena, cuando fui canciller, tuve muy claro que había que empoderar la carpeta Tacna en la política exterior peruana, y por eso ustedes vieron claramente, porque me han preguntado cuando yo era canciller, vieron claramente que en mi discurso de asunción del Ministerio de Relaciones Exteriores dije claramente que íbamos a llevar adelante todo el proceso para tener nuestra enorme sede consular en el Chinchorro. Se acababa el Chinchorro como Pampa, como un Pampón, que hemos ido a visitarlo varias veces, una completa vergüenza. Y decíamos también que había que fortalecer la relación bilateral a partir de un sinceramiento con Chile en la frontera de respeto mutuos. Por eso le dije al presidente Castillo que él debía ir a Tacna con todo su gabinete y que a partir de allí debía institucionalizarse cada 28 de agosto la presencia del Poder Ejecutivo en pleno en Tacna. Y así fue. Bueno, así fue al comienzo y ya todo terminó. Y después de ese episodio, ustedes no me pueden dejar de mentir de que todo quedó en nada. Tacna otra vez ha pasado al olvido. Tacna otra vez ha quedado relegada a un segundo plano. Bien dices que no ha habido un solo pronunciamiento, un solo párrafo sobre las movilizaciones de militares chilenos a la zona de frontera. Es una completa vergüenza. Yo vengo siguiendo, gracias a Radio 1 de Tacna, que es mi fuente. Qué bueno fuera que fuera la página web de la Cancillería. No, mi fuente es Radio 1 de Tacna, para que te hagas una idea, con el gran profesionalismo que ustedes tienen para seguir la secuencia de lo que está pasando, y pareciera que otra vez, como en épocas pasadas, la política exterior del Perú solamente está en Lima y para otros asuntos. Tenemos que tener una mirada más extensiva. Yo comprendo las decisiones soberanas de Chile de establecer sus reglas para control migratorio, las comprendo. Y sobre eso no voy a decir nada, Fernando, porque nosotros los peruanos, si tuviéramos que adoptar alguna medida, también no quisiéramos que nos digan nada. Sin embargo, lo que no se puede permitir es que se produzca este tipo de maltrato en los traspasos de uno a otro lado, porque se está haciendo por la frontera chilena-boliviana, como también por la frontera peruano-chilena, seamos claros. Ese nivel de maltratos, evidentemente, son tapones, perjudica. Como muy bien has dicho, todos van a Tacna, porque en Tacna es más barato, ya se ha dicho muchas cosas, el comercio para ellos es mejor, vienen, ya se vuelven a su país, y ahí algunos comerciantes están contentos y felices porque están vendiendo. Todo eso está bien, pero no estamos mirando el tema de fondo, que es la relación de una verdadera frontera viva, con respeto para los ciudadanos que cruzan de uno u otro lado y sabiendo distinguir, porque hoy, en el 2023, la migración hacia Chile, fundamentalmente, que viene impactando a la economía, si quieres, chilena, no es la peruana. Tenemos que ser claros. Es la migración venezolana, es la migración haitiana, otro tipo de migraciones, pero igual nosotros entramos en el mismo saco y, por supuesto, se produce este conjunto de cosas que debió estar en el libreto de esta agenda bilateral de gabinetes binacionales. Parece en realidad saco roto y una cuestión que se ha relativizado. Es muy penoso
que Tacna aparezca en un segundo plano en la política exterior. Y todo Tacna, permíteme que insista, sabe perfectamente que mi apuesta por Tacna, cuando asumí la Cancillería, era total, 100%, total, para darle el lugar que se merecía. Íbamos a restablecer la gran biblioteca de Jorge Basadre en el nivel que correspondía. Una ciclopia biblioteca como debería tener Jorge Basadre en Tacna. Íbamos a restablecer estos vasos comunicantes para que los peruanos fuéramos a nuestra sede consular. Todo eso que debería ser política de Estado ya ha quedado allí de lado, ya no se ha continuado, no se ha hecho nada, y eso es lo más penoso. Mira, acaba de pasar el 27 de enero, que ha sido el día, un aniversario más del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y nada se ha dicho, nada se ha hecho. Yo le dije bien claro al expresidente Pedro Castillo, hay una promesa a los pescadores en las caletas que hizo el entonces presidente Ollanta, no se cumplió. Llegó el presidente Pedro Pablo Kuczynski, tampoco, y los sucesivos, nada. Hágalo usted, mientras yo sea canciller, le pido que vayamos con fuerza. Me dijo que sí, tenemos que ser honestos, ¿eh? Me dijo que sí, usted vaya con todo, y por eso fuimos a Tacna. Pero ya tú ves que a veces las circunstancias se ponen en el camino con piedras, con óbices, y no se ha podido. Yo espero que haya una respuesta contundente del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque tenemos que mirar que los peruanos no pueden ser objeto de este tipo de circunstancias. Que te coloquen funcionarios como el PDI, que es la policía chilena, que ve requisitorio de inmigraciones a la salida, o sea, en Santa Rosa, y te coloquen 1 o 2 por turno, cuando hay miles de personas esperando en la cola, y que te atiendan a paso de tortuga. Eso es una lentitud, una burocracia, una actitud del chileno, de un funcionario, o es una política exterior chilena de retrasar el ingreso de los turistas, de la gente que viene por el día o algunos días a nuestra ciudad o al Perú. ¿Cómo es eso? Fernando, tenemos que ser claros, aquí en política exterior nada es objeto de la casualidad ni de la ingenuidad, todo está deliberadamente preparado, Fernando. Y ante eso, nuestros funcionarios, nuestra Cancillería debe de tomar acciones. Mira, el cónsul nuestro en Arica es un profesional A1, yo lo conozco muy bien, pero como él y muchos otros funcionarios diplomáticos no van a hacer nada, Fernando, si Lima no instruye. Porque si hace algo y que a Lima no le ha gustado, porque no me has consultado, etcétera, sin iniciativa lo van a castigar, ¿ya? Así que yo quiero dejar salvadas las cualidades y las calidades de nuestro cónsul general en Arica, que lo conozco, pero desde que era tercer secretario es de primera línea. Pero deberíamos esperar que la Cancillería instruya reglas claras para que se respeten, como bien dices, este paso de tortuga. Acabo de llegar de la playa de Tortuga, por cierto, en Casma. Me recuerda a esas acciones timoratas del siglo XIX en Chile, cuando sabían perfectamente que tenían que ejercitar estrategias para evitar el enorme volumen que tenía el Perú en el sur, en su proceso comercial, económico. O sea, esto no es de ahora, esto ya lo sabemos, y nada de antichilenismo, ¿sabes? Yo quiero mucho a Chile, y lo he dicho muchas veces, aquí tenemos que ser concretos, aquí falta pantalones para una política exterior sobre Chile como corresponde, para hacernos respetar. Tenemos movimientos, tenemos ligas, tenemos instituciones patrióticas en Tacna, espero que se pronuncien también, porque así debe ser, generar una posición. Tacna nunca se ha quedado callada, esto es importante decirlo. Ya pasó la pandemia y tiene que haber un pronunciamiento.
pronunciamientos para llamar la atención de Lima, de la Cancillería, que repito y reitero, ha dejado la carpeta de Tacna de la frontera sur a un segundo plano. También tenemos una oficina local de Relaciones Exteriores. También, tenemos la oficina. Sí, ¿cuál es su función en ese caso? En este caso es informar de todos los detalles que van aconteciendo. Digamos, Lima conoce, Lima sabe, y Lima no está actuando. Lima está informada. Ya, y Lima no está actuando, y tú me has dicho que la política exterior peruana nuevamente está centrando solo en Lima. Sí, lo que te quiero decir es que a mí no me quepa la menor duda de que nuestro cónsul general en Arica y nuestro funcionario diplomático en Tacna, en la oficina descentralizada, seguramente han enviado todo el nivel de informaciones. Pero Lima, pues, no sabe, a mi juicio, la Cancillería, distinguir y variar las carpetas. Estamos concentrados en el tema de México. La Cancillería en estos momentos está en la reunión en Ginebra, en Europa, la reunión de derechos humanos y la de desarme, y entonces tenemos que mirar tenemos que tener una visión más ecuménica de la política exterior. Son 5 fronteras, tenemos que mirar todo lo que está pasando y tener reacciones rápidas, llamar por teléfono a la canciller, a María Antonia Urrejola, a la canciller de Chile, y explicarle o pedirle explicaciones, qué está pasando. Tiene que ser directo y rápido, porque la población tacneña se merece el mayor de los respetos. Ahora, y lo que estamos viendo, Fernando, tú sabes, yo no soy un internacionalista de libro solamente, yo hago inspección in loco, voy a los lugares, y yo he estado en Tacna, he pasado de Santa Rosa a Chacayuta, me he demorado para mirar los procesos en el pasado, para ver cómo se vive, y en verdad la presencia del Estado a través de su Cancillería deja mucho que desear, porque debe ser una presencia permanente. Después del fallo de la Corte de la Haya, pregunta en voz alta: ¿cuál es la política exterior del Perú sobre la frontera peruano-chilena? La frontera viva que no tenemos, hay que decirlo, todo es pura finta política. No hay política exterior sobre la frontera común, la frontera que tenemos con Chile, que está desde el 3 de junio de 1929 por el Tratado de Lima. Me salgo del tema de Santa Rosa y Chacayuta para comentarte, para tener tu opinión, que en parte lo has mencionado. Chile mueve ejército hacia la frontera peruano-boliviana, casi, digamos, zona altoandina, la zona de Palca, estos sectores, porque se está utilizando para el paso de migrantes, donde hay hay tráfico de migrantes que deben ser erradicados, y hay ingreso ilegal a Chile también por parte, en su mayoría, de ciudadanos venezolanos que viven una crisis humanitaria. Pero me pongo en el contexto que si el Perú mueve fuerzas militares a la frontera para hacer algo similar, ¿Chile y sus halcones no hubiesen reaccionado diferente? Por supuesto que sí. Conocemos muy bien el temperamento de los chilenos. Por la razón o por la fuerza, está inscrito en el imaginario de cada militar chileno, y ninguno debe de ofenderse, al contrario, se sienten orgullosos de ello. Tenemos que ser claros. Lo que pasa es que, como siempre me has escuchado, a nosotros nos falta carácter. ¿Y por qué nos falta carácter? Porque no leemos, pues no leemos a Basadre, no leemos a Guedas, no leemos a Vallejo, no leemos las profundidades de lo que debe ser el sentido de la patria, el sentido de nación, el sentido de alcanzar este volumen nacional de respeto. Por supuesto que los chilenos inmediatamente harían una contraofensiva de disuasión, porque no creo que vaya más de eso, pero son campeones en hacerlo.
acuérdate, cuando faltaron 48 horas o 24 para la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que le puso punto final a nuestros problemas de fronteras marítimas con Chile, toda su armada la sacaron, te acordarás, y la llevaron hasta la zona de la frontera peruano-chilena, ¿no? O sea, ese carácter chileno que les pertenece, es de ellos, es su forma de cosmover, bueno, lo tienen allí, así que yo sí veo que podrían tener una contrarreacción y nosotros siempre inmóviles, inertes, como dejando todo para las calendas griegas y no hacemos nada. Y eso es esa parsimonia es la que yo quería acabar. Y por eso, cuando llevé al presidente a Tacna, en el discurso que pronunció el presidente, te acordarás, incluso dijimos, ¿no? Los compromisos del Estado peruano, revisen el discurso de Pedro Castillo, que es un discurso que tiene que cumplirse porque es un tema de Estado, ¿no? Con los pescadores, que se les prometió tanto, y yo conversaba en las caletas con los pescadores, y me decían de la frustración enorme de un gobierno, de un Estado, para decirlo en esos términos, que les prometía y no cumplía. Y esa frustración incluso los ha llevado a que han salido al mar, ¿no es cierto?, a sus faenas, y han vuelto a ser detenidos, cruzando el espacio chileno sin pescar, porque se puede cruzar y navegar mientras no pesques, está muy bien, pero incluso cruzando los han detenido a las embarcaciones y los han llevado a puerto, y esos son abusos. ¿Dónde está la posición de Torre Tagle, de la Cancillería, que prometió la defensa de esos pescadores? No hay nada, Fernando. Entonces tenemos que hacer un balance de cómo están nuestras relaciones en el ámbito del tema de fronteras. Las fronteras son lo más importante que tiene un país. Pero acá nos llaman al Comité de Frontera, las autoridades se ponen sus mejores galas, sus mejores estolas y se van a un hotel, aquí en Tacna o en Arica, firman los acuerdos, todos bonitos, se toman su pisco sour o se toman su piscola en Arica, y al final el pueblo es el que sufre en las fronteras, o los migrantes no son atendidos de la manera adecuada cuando tienen alguna dificultad. Me vas a decir a mí, Fernando, que hemos estado contigo y con tantos buenos amigos en Tacna, lo he criticado tantas veces. Por eso es que cuando fuimos a Tacna con el presidente, yo le dije, presidente, tiene que dar un discurso realista, claro y concreto. Tenemos que ir a fondo, hacer lo que ningún gobierno ha hecho en la historia del Perú. Tener en el Chinchorro ese enorme centro consular, que tenga museo, que tenga de todo, para que los peruanos lleguemos. Es una propiedad privada del Estado peruano, cuyo dinero ya está solventado, además, en gran parte. ¿Y por qué no se hace, Fernando? Porque falta carácter y falta decisión. Yo lo iba a hacer, y lo digo en primera persona, porque tuve luz verde del presidente en ese momento para hacerlo, que era lo más importante, y porque creía firmemente en que si era canciller de la República, tenía que hacer lo que siempre he profesado, lo que siempre he dicho, y en los 40 días que fui ministro de Relaciones Exteriores, llevé adelante exactamente lo que en mis discursos decía en las clases y en mis conferencias y en mis viajes por todo el país, los 10 años anteriores, hablando del fallo de la Haya, de la Convención del Mar y de tantos otros temas. No estamos revitalizando a Tacna como se merece. ¿Dónde está esa comisión que también dijo el presidente en su momento? Una comisión nacional para el centenario del retorno de Tacna al seno de la patria, que lo pronunció el presidente de la República. Yo ese discurso lo preparé yo prácticamente, se lo di listo para que el presidente lo pronunciara, lo leyó, estuvo de acuerdo, y luego lo leyó públicamente. Esa es una comisión que debe alistarse. ¿Dónde está? Nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque no ven, pues, porque no leen, porque no entienden la profundidad de lo que significa Tacna para la historia nacional. Y déjame decirte también el tema de la bandera,
En Tacna el presidente de la República pronunció y dijo que el 7 de junio iba a ser feriado nacional no laborable, el Día de la Bandera, Fernando. 7 de junio, lo pronunció y lo dijo. Como es un tema de Estado, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte debería ejecutarlo, porque es un tema de Estado. Ojalá que se haga. Y todo eso se dijo aquel 28 de agosto del año 2022, en que fuimos a Tacna con Fajín, con el orgullo nacional de llegar a la tumba de Jorge Basadre. Y alguien me preguntaba, decía, ¿y por qué vamos a ir donde Jorge Basadre? Me di cuenta que no conocía ni había leído a Basadre, pero como soy respetuoso, en la arenga que lancé en la tumba de Basadre explicaba la monumental vida y el gran legado de Basadre para el Perú. Tenemos que conocer la profundidad de nuestra patria a partir de este gran hombre, y tenemos que reivindicar y prepararnos para el 2029. No esperemos el último minuto, tenemos que tener las publicaciones, así como se hizo para el sesquicentenario de los años 70, tiene que haber una publicación de por lo menos unos 20 libros, 20 tomos, decía yo en mis cálculos en mi biblioteca, de lo que significa el centenario del retorno de Tacna a la patria. ¿Por qué no comienzan? Porque lo ven como un tema abstracto, ignorantes, perdóname que lo diga, estoy molesto, ignorantes, no se dan cuenta la importancia que tiene Tacna y la historia, para la historia nacional, y el retorno de ella al seno de la patria por obra y gracia de su pueblo cautivo, y por una diplomacia que se fajó en una mesa para buscar una solución acorde a las circunstancias, y que a partir de allí debimos emprender geopolíticamente un plan de altura con Tacna. Qué vergüenza que hasta el día de hoy no se haya hecho, Fernando. Bueno, eso también es una política nacional y regional que no se está teniendo en cuenta. Es cierto todo lo que tú dices, porque no se le da esa importancia. Luego, cuando se cumplan los 100 años, claro, vendrán a hinchar el pecho de patriotismo, pero la ciudad seguirá en un franco abandono. Permíteme cambiar del tema, porque hay dos temas finales que quería tocar contigo. Uno es el retiro del embajador peruano en México, luego de intervenciones, alocuciones de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, que calificó de injustas la detención de Pedro Castillo y su solidaridad con la familia del ex gobernante peruano, hoy en Barbadillo. ¿Está bien lo que ha hecho Dina Boluarte, lo que ha hecho la Cancillería? ¿Cómo ves esta situación? Mira, Fernando, el tema de las relaciones bilaterales con México está en estos momentos realmente en una situación muerta, yo diría grave. En cualquier momento, si el presidente de México continúa con su discurso peyorativo hacia el Perú, hacia la presidenta, por tanto hacia el Perú, yo he venido sosteniendo que tenemos que evitar romper relaciones diplomáticas con México. Pero comprenderás que ante una situación de esta naturaleza, el mismo López Obrador nos está llevando a que tomemos una decisión en ese único sentido. Me da mucha pena por la histórica relación con el pueblo de México. Yo tengo una linda relación con la diplomacia mexicana, con los académicos mexicanos y con el pueblo mexicano. Conozco México, he visitado ciudades de México, un país que se parece mucho al Perú. Yo siempre he dicho, México y el Perú se parecen muchísimo, ¿no? Aztecas e incas. Los galeones y la flota llegaban para uno y otro lado en los tiempos del virreinato, la Nueva Toledo, la Nueva Castilla. Tenemos una construcción, yo diría, en paralelo. Y si la presidenta Boluarte sale otra vez públicamente, yo he pedido que no lo haga, pero si saliera públicamente a responderle, en verdad, si acaso
después de haberle dicho pelele, títere, usurpadora, farsante y todos los demás epítetos que conoces, si la presidenta no adopta una posición, entonces cayó en su juego. Entonces la dignidad nacional quedó en el aire, quedó también mancillada. ¿Qué debería hacer si habla? Debería romper relaciones diplomáticas con México, porque tenemos que pensar en la dignidad nacional. O sea, ya una cosa es el retiro del embajador, otra cosa es romper relaciones diplomáticas. Es que ya acabamos todo. Ya se llamó en consulta al embajador. Ajá. Ya se le retiró temporalmente al embajador y ya se retiró definitivamente al embajador. Ya. ¿Qué nos toca y qué nos queda? El rompimiento de relaciones diplomáticas, Ya. Fernando. Para que eso no pase, mi estrategia ha sido decir públicamente, porque en esto tenemos que sumar como hombres de Estado, que sea la canciller la que salga o que se emitan comunicados, pero ya no responderle la presidenta a su par de México, que está buscando un libreto internacional para su frente interno. Fernando, seamos claros, no es amor al chancho, sino a los chicharrones. Lo que está buscando Andrés Manuel López Obrador es valerse del Perú, ¿no es cierto?, como un tema que lo lleva a las zonas de la estratosfera panamericana para luego ingresarlo y aparecer como el adalid de la política interna mexicana, y debe estar muy preocupado porque en el Zócalo, lo que hemos visto el sábado, más de 500,000 de personas que lo han llenado. Mira que el Zócalo es 2 veces o 3, no sé, la Plaza Mayor de Lima, es inmenso. Debe estar calibrando qué hacer y cómo hacer para sus objetivos, como sabes tú, de estos cambios electorales, que lo único que buscan es perpetuar a Morena, perpetuarse él, perpetuar al sistema que él ha llevado adelante en México. Entonces, la presidenta que no salga, que no hable, pero ya sabe que si lo hace, debería ser para romper relaciones diplomáticas, y creo que no deberíamos hacerlo, y creo que en consecuencia que la presidenta no debe salir al frente. Hay que valernos de los mecanismos diplomáticos para bajar estos decibeles, y si el presidente aún lo sigue hablando, pues no hacerle caso y dejar todo en el nivel diplomático. Con el retiro del embajador, ¿quién se queda a cargo de la embajada peruana? O sea, no se ha roto relaciones, ¿alguien se queda a cargo? Sí, se denomina encargado de negocios, Fernando. Ya. Normalmente es el número 2 de la embajada, que es un ministro del servicio diplomático, que es el jefe de Cancillería. Entonces, él se queda a cargo de la embajada. La embajada sigue funcionando, pero si se rompen las relaciones diplomáticas, la embajada se cierra, se le echa llave, y de acuerdo con la Convención de Viena, la llave se la encargamos a otra embajada de otro país amigo, que entrará pues de vez en cuando a desempolvar los muebles para que no le se empolven, para que no se oxiden, para que le hagan mantenimiento, pero le encargamos a otra embajada, la nuestra, en tanto continúe la relación de rompimiento de relaciones diplomáticas. ¿Pero eso qué significaría? Que las relaciones entre Perú y México se convertirían en relaciones consulares, Fernando. O sea, como la que tiene Chile con Bolivia. Te acordarás que esta relación la tienen por la impronta de que no se cumplió la promesa de Pinochet en Charaña, ¿no es cierto?, a Hugo Banzer, de la salida, etcétera, al mar, etcétera, etcétera. Entonces, para Bolivia no hubo ninguna promesa cumplida. Después fueron a La Haya, es verdad, pero a partir de ese momento se rompió las relaciones diplomáticas. En Bolivia hay el cónsul general de Chile y en Santiago el cónsul general de Bolivia. Y esa relación consular es una relación, Fernando, administrativa. No es una relación política, no es una relación diplomática, como está
evidentemente muerto el proceso diplomático, político, es que se mantiene entre Bolivia y Chile ese tipo de nivel solamente administrativo. ¿Queremos eso para la relación entre Perú con México? Por supuesto que no. Pero si Andrés Manuel López Obrador continúa con este gesto peyorativo de insultar a la presidenta, lo que significa que es lo mismo que insultar a los 33 millones de peruanos, entonces, con el dolor que siempre nos produce, porque en diplomacia hay que buscar una ventana abierta, lo único que le quedaría al Perú es romper relaciones diplomáticas hasta que un orate salga de la presidencia de un México lindo y querido y vuelvan las circunstancias anteriores para establecer las mejores vinculaciones históricas con México. Pero así como está, todo está congelado. La Alianza del Pacífico está impactadísima, Fernando. La relación peruano-mexicana en el marco de la OEA, lo mismo. ¿Te imaginas cuántos mecanismos de relacionamiento bilateral o multilateral con México se destruyen? Porque esa es la palabra, se destruyen. ¿Y cómo afecta esto al ciudadano mexicano en Perú y al ciudadano peruano en México? Lo afecta mucho porque solamente para su tracto migratorio, normalmente las acciones se realizan a las embajadas que tienen una oficina consular y entonces la embajada está cerrada, no hay embajada. O si es un consulado, lo hará por la vía consular, pero va a demorar mucho más tiempo. Si tienen que visarse, documentos, etcétera, todo se hace más lento, Fernando, porque la relación política es una relación abierta, franca, sincera, directa, de mucha eficacia. Si esa relación no existe, es una relación solamente administrativa. Y la relación administrativa que es respetuosa, que es respetable, es otro nivel de relación. Tenemos que decirlo. ¿Y económicamente? ¿El intercambio mismo también es afectado? Aunque la economía, el intercambio comercial va a continuar, sin duda alguna, Fernando, las vinculaciones van a ser más lentas, porque muchos de los procesos comerciales tienen una tramitología a través de las misiones diplomáticas, y hay muchas gestiones que hacen los empresarios levantando el teléfono y pidiendo a la embajada que coadyuve en el otro país. ¿A quién va a llamar por teléfono? Ya no hay embajador. México tiene inversiones en Perú, el Grupo México es el que maneja Por supuesto, por supuesto. Ahí está el nivel de afectación. Quieras o no, vamos a tener un nivel de afectación. ¿No ves que las relaciones políticas son las que vinculan, acercan? Si eso ya no hay, entonces la única relación que vamos a tener es administrativa, de mesa de partes, de sellos, de tampones. Ese tipo de relación es la que se merece Perú con México. Bueno, el gran responsable de todo eso se llama Andrés Manuel López Obrador, que tendrá que darle cuenta a sus ciudadanos cuando se produzca lo que nadie quiere que podría producirse. Una final. China propone 12 puntos para encontrar un plan de paz entre Ucrania y Rusia, que es básicamente entre Rusia y Occidente, ¿no? Respetar la soberanía de todos los países, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, cese de hostilidades, reanudar las conversaciones de paz, resolver la crisis humanitaria, proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra, mantener la seguridad de las centrales nucleares, reducir los riesgos estratégicos, facilitar las exportaciones de granos, poner fin a las sanciones unilaterales, mantener estables las cadenas industriales de suministros y promover la reconstrucción post-conflicto. ¿Cómo ves esta situación, teniendo en cuenta que Rusia parece que sí le ha hecho un guiño a esta propuesta? La Unión Europea ha dicho no y Estados Unidos todavía no responde.
Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, confirma que a los chinos no les interesa la guerra. Lo que les interesa es la conquista del planeta económicamente. Por eso están en la franja de la ruta. Pues. Lo habíamos conversado contigo. A ellos no les interesan las guerras. Por eso que no se van a involucrar militarmente jamás en una guerra bilateral como la de Rusia con Ucrania. En segundo lugar, los chinos lanzan la propuesta porque otra vez quieren mostrar al mundo que son la otra contrapartida, la contrapartida de Estados Unidos, o sea, sin decir, aunque digan que no hay guerra fría, expresan una guerra fría. Para ellos, nada más importante como mostrarse como el otro hegemón, la contrapartida de Estados Unidos, la que puede tener en sus manos un plan de solución para la paz en el mundo, para la paz entre estos dos países. Pero también tenemos que decir la verdad, como siempre, el realismo político de que la calidad bélica China, Rusia juntas sigue siendo inferior a la de Occidente, a la de Estados Unidos de América. Esto es muy importante. Es evidente que si hay un flagelo militar por parte de Rusia y por parte de China, y Rusia que ya no da más, por más que Putin salga y hable todo lo que estamos viendo, el frente interno ruso está doblegado, muchos rusos han muerto, muchos han retornado, ¿no es cierto? Nunca llegaron a tomar Kiev, que es la capital de Ucrania, por tanto hay in situ una derrota, mientras el que invadió no tomó el país ni logró la victoria, hay técnicamente una derrota rusa, ¿no es verdad? Nunca se pensó un año de guerra. Así es, nunca se pensó un año de guerra y los rusos ya no dan más, saben que la reunión reciente de seguridad internacional en Múnich lo que ha arrojado es más bien seguir apoyando militarmente a Ucrania, entonces no dan más los rusos, sus cuadros los están perdiendo, quieren, hay grandes redadas para subir gentes al ejército ruso, hay desánimo, el frente interno está muy movido en Rusia, él sabe perfectamente que su cabeza está lista para que penda como por los verdugos en Moscú si acaso no logra los cometidos. Entonces China plantea un ejercicio que muchos de esos puntos cualquiera los podría plantear, pero bajarle este tono de arremetida de Occidente, porque es consciente que las fuerzas morales, las fuerzas bélicas de Rusia están cada vez más doblegadas, y que Ucrania, el David frente al Goliat, más bien sigue recibiendo insumos, apoyos económicos, ¿no es cierto? Ha llegado Joe Biden hasta Kiev. ¿Y para qué ha llegado Joe Biden hasta Kiev? Para darle el espaldarazo, para decirle que no te preocupes, que Occidente te va a seguir apoyando. Ese libreto está muy claro para Rusia y para China, y por eso cuando alguien está doblegado, pone sobre la mesa un conjunto de cartas a ver si liga, y en ese marco evidentemente encontrar una solución, porque eso es mejor que aparecer como derrotado, y pueden crear todo un artificio de argumentos para justamente evitar que Rusia, la otrora Rusia que Vladimir Putin prometía volver a ensanchar como las 17 ex repúblicas de la Unión Soviética, que no se va a cumplir, que no se va a dar, por lo menos encuentre un frente atenuado en los próximos episodios de esta guerra que ha cobrado muchas vidas en ambos países. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos. Te dejo un abrazo desde Tacna. Gracias a ustedes, buenos días. Muy buenos días. Miguel Ángel Rodríguez Mackey nos acompañaba el día de hoy, ex canciller de la República.